Después de escuchar todo esto, nos quedamos sin ganas de hablar, ¿no? Bueno, ya vamos a ir entrando, mientras vamos terminando de ver el pequeño videíto que les puse, como para que vean qué es lo que es la institución. Es un video que armamos a fin de año del 2019, que cumplíamos 10 años. Y bueno, ya falta poquitito para que termine, así que los dejo que lo terminen de ver y abrimos. Estos unos trabajos que hemos hecho en la Villa 2124, que fuimos por intermedio de la Escuela Inmaculada Concepción. Después hicimos trabajos en las escuelas rurales que venimos haciendo como 5 años para atrás. Esto en el hogar Soles en el Camino. Acá las charlas que hemos ido dando de arte y cerebro en el CEMIC. Esto es cuando nos declararon de interés cultural en la legislatura porteña. El libro que hicimos en el año 2015 es un libro muy lindo, que está trabajado en 3 partes. Tiene que ver como estructura principal el arte y cómo se va aplicando el arte en las diferentes áreas de la salud, de la educación, de los artistas profesionales, de los críticos de arte. Hay una mirada entre todos, ¿no? A ver, que cada vez que admito a alguien, se me para esto. Entonces, esto es un patio que hicimos y decoramos en el hogar de los niños Soles en el Camino. Estos son trabajos de EMPAMI en el Hospital Milstein, en escuelas de la provincia. También otras escuelas de la provincia para el lado de Cañuelas. Esto que hicimos en Mar del Plata, que fue que participamos en la muestra con APSA, en nuestro programa de radio y unas jornadas que hicimos también en la legislatura. También nos dio otro premio a la legislatura
porteña por el trabajo realizado en la radio. Esto ya es el cierre que hemos tenido del año 2018 y 2019 en el espacio, en un espacio de arte muy importante que está en Colegiales, espacio Colegiales. Estos son los talleres que estamos haciendo. Este es el TEA Beneficio que hemos hecho en el año 2018. Los cierres en el mismo estudio. Las muestras de Radio Palermo. Las distinciones que se fueron recibiendo. El año pasado en un hogar que hicimos unos talleres. Esto es el taller específico de lo que estamos aquí trabajando. Bueno, y acá estamos. Ahora nos vamos a ver un poquito las caras. Quiero presentarles, ya estamos a 11 minutos de las 6, así que vamos a ir arrancando porque hay muchos que fueron súper puntuales, entonces vamos a ir arrancando y que los demás se vayan acomodando como puedan, ¿no? Así que bueno, quiero presentarles primero a nuestra invitada especial y agradecerle la presencia y todo el trabajo que ella está haciendo, la licenciada Maritza Barreto, que es nacida en Viña del Mar, Chile, con nacionalidad portuguesa. Realizó su formación académica en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Montevideo, en la República Oriental. Reside actualmente en Montevideo, donde trabaja como psicoanalista clínica, es dibujante, escritora y practica artes de yoga aéreo. Eso nos vas a mostrar un poco, nos vas a contar qué es lo que es el yoga aéreo, Maritza, ¿eh? Así que, bueno, un gusto tenerte con nosotros, con un tema tan importante, pero tan importante como Eros contra Tánatos en la pandemia, y la mirada al acontecer chileno-uruguayo en los tiempos de cuarentena. Es todo un temón y con muchas cosas a resolver y hacer, ¿no? Así que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Nadie tiene la varita mágica para decir esto ya se resolvió y cómo lo vamos a terminar, nadie lo sabe todavía. Así que bueno, Maritza, te dejo tu voz, que sos la que sabe de todo esto. Hay que abrir, espera que hay que abrir el micrófono, a ver. ¿Ahí sí? Ahí está, sí. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar reunido con ustedes, a algunos les veo el rostro, a otros no, en este salón virtual organizado por Arte y Cultura para la Salud que dirigirá este taller, este encuentro, la señora Nora Giordano desde Buenos Aires. El tema que se me designó y con el cual estuve de acuerdo es la pandemia. Abordaré este tema desde una mirada de lo que acontece en Chile y en Montevideo, y desde el punto de vista psicoanalítico. Trataré de hacerlo lo más ameno posible, ya que sabemos que es un tema que no es para nada simpático ni agradable, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más ameno. Voy a comenzar leyendo un poema de un escritor chileno llamado Norton Robledo, quien en este momento va viajando de regreso a su país de residencia, que es Suecia. Del libro Encerrado en los laberintos del tiempo, de Norton Robledo, el poema Encerrado en el laberinto de los días. Sucede que a veces me pierdo en este mundo. Sucede que a veces, en el silente de la noche, mi esencia vuela hasta alcanzar el cielo. Voy saltando de estrella en estrella, tratando de encontrar los pasos perdidos.
En el laberinto de mi buhardilla de poeta, encerrado en el laberinto de los días, contemplo el cielo buscando un signo, una señal en la infinidad del universo. No los encuentro, no hay signo, no hay señal. Y entonces me siento un huérfano estelar perdido. Aquí estoy sentado estoy sentado bajo el hechizo del lugar más claro de la luna. Sucede que a veces me pierdo en este mundo. Bueno, les cuento que elegí este poema y a este escritor justamente porque me parece que representa de alguna manera una de las tantas cosas extrañas que suceden en Chile a raíz de la pandemia. No he pisado Chile desde febrero del 2019, pero he estado en contacto a través de familiares, amigos y pacientes con el dolor psíquico que se está viviendo en ese lugar, el dolor psíquico de las personas, dolor que me concierne directamente. El poeta al que hago referencia vino desde Suecia en diciembre del 2019 para pasar las fiestas con su familia y por un proyecto literario, proyecto que comprendía la presentación de un libro en diferentes ciudades de Chile. Solo lo pudo presentar en enero en la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar. Luego no pudo llegar a otras ciudades en las que se había programado su presentación. Debía regresar a Suecia a sus funciones en marzo, pero debido a la pandemia y a las reiteradas cuarentenas, se vio retenido en Viña del Mar. Esto que relato no le sucedió solamente a Norton Robledo, sino a muchas personas que se hallaban de paso en Chile y que habían ido a pasar el verano 2020 en ese país. Algunas situaciones muy desesperantes. Todas condiciones en las que los individuos se han visto atrapados en sus hogares, a veces en familia, a veces en solitario. Y esto me remite a una palabra que aprendí el otro día, solastalgia, que según me dijeron fue acuñada por Glenn Albrecht y que significa, según su etimología, el dolor que provoca la soledad. Situaciones muy desesperantes, como decía, como casos de niños, hijos de padres separados, que por vivir en barrios diferentes o distantes, solo pueden ver a sus padres por videollamadas. Otras peores, en las que han fallecido familiares de personas conocidas. Cabe señalar que la pandemia llega a Chile en marzo del 2020, pero que Chile ya venía transitando una situación muy difícil ocurrida en octubre del 2019. Para ser más precisa, el 18 de octubre, al día siguiente que el presidente de la Nación dijera en un discurso que Chile era un oasis. El estallido social transformó en pocos días a Chile en un incendio, una primera crisis, una tragedia. Sigmund Freud, en su obra Tótem y Tabú, describe una característica humana que nos ha quedado como reminiscencia de la época de las hordas primitivas. La muerte del padre, matarlo y devorarlo. Entiéndase por padre en la actualidad como la autoridad o como el Estado. Así se comportan las masas cuando hay un estallido social. La masa furiosa solo quiere la muerte del padre. Ahora, luego de declarada la pandemia, se está exigiendo la protección de ese padre. Se pide amparo del Estado. Por ahora, la pandemia vino a recluir a cada uno en su casa y se terminaron las manifestaciones masivas. Sí ha habido manifestaciones aisladas en algunas poblaciones, con sus respectivos enfrentamientos con carabineros, que han sido graves, con la quema de furgones policiales, etc. Hoy, en las grandes ciudades chilenas, es necesario un permiso que se obtiene por internet de Carabineros de Chile a través de una página web, www.comisariavirtual.cl. Cualquiera puede entrar ahí, y ahí se ven las razones por las cuales uno puede pedir ese permiso para andar circulando, tampoco por muchas horas. Lamentablemente en Chile, las salidas están restringidas a 2 por semana, y son para quehaceres puntuales y con límite de tiempo.
como para ir al supermercado, a la farmacia, al médico, atender a un adulto mayor, en fin. Los permisos para salir son acotados en tiempo y a las circunstancias. La incertidumbre crea ansiedad, angustia, ira. El confinamiento produce desánimo, desesperación, depresión. Algunos colegas chilenos de la salud mental me han comentado que han aumentado los casos de violencia familiar, consultas por insomnio, crisis de pánico y delirios agudos. Las cifras que tomé a mediodía hoy en Chile pueden haber variado hasta esta hora, pero al día de hoy, a mediodía, eran 22.435 activos, 7.290 fallecidos, 296.814 recuperados. La pandemia en Montevideo. Uruguay enfrentó la pandemia con libertad responsable. Entre el 13 de marzo y el 13 de abril, con Semana Santa o Semana de Turismo, como se llame según el país, de por medio, el Uruguay se cerró. Libertad responsable. Esa ha sido la clave del relativo éxito del Uruguay frente a la pandemia. No puedo hablar de la situación de otras ciudades del Uruguay, porque no las he visitado, pero tengo entendido que también en ciudades del interior, como en Montevideo, se vive con bastante normalidad, la nueva normalidad, si podemos llamar así, a tiempos donde se nos combina quedarnos en casa, y si tenemos que salir o queremos salir, debemos mantener una distancia de 2 metros, y con barbijo, yo siempre lo llamé tapaboca, ¿no? El lavado de manos, descalzarse antes de entrar a casa, higienizar los espacios con cloro y desinfectantes ambientales, pero sobre todo el lavado de manos, ya que se nos ha incluido que las puertas de entrada del COVID son los ojos, la boca, las fosas nasales, es decir, las mucosas. Respetando esas normas mínimas no hay contagio. Por ahora, los pocos contagios que hemos tenido han llegado por la frontera con Brasil, y algunas personas que regresaron por el mes de marzo desde Europa. Las autoridades fueron claras al instruir la preparación de hospitales a la espera de la pandemia. En unidades de cuidados intensivos se dispone de camas críticas con respiradores mecánicos y personal especializado. En este sentido, la toma de medidas oportunas ha permitido una cierta tranquilidad y los centros de salud no se han visto saturados. Incluso, el Ministerio de Salud Pública pudo darse el lujo de ofrecer asilo a un grupo de personas con síntomas de COVID-19 que viajaba en un crucero, recibiéndolos en un hotel de la costa para que cumplieran la cuarentena. En efecto, el crucero Greg Mortimer, de bandera australiana, llevaba varios días atracado frente al puerto de Montevideo, y solicitaron al Ministerio de Salud Pública que se habilite su ingreso. Esto fue el 2 de abril. Cifras al mediodía de hoy en Uruguay. 78 activos, aumentó de ayer a hoy, y ha habido preocupación respecto a eso. Tenemos 78 activos, 32 fallecidos y 916 recuperados. Pero creo que en este mantener a raya el virus, mucho tiene que ver el comportamiento del uruguayo. Y esto lo atribuyo en parte a su educación y sus valores, que no son cosa de ahora. Hay en el uruguayo una tradición de educación de comportamiento cívico con valores tales como la sobriedad y la solidaridad. Entonces está muy preparado para cuidarse y cuidar al otro. Es una opinión personal que surge de lo que he observado. Los días domingos, aquí en Montevideo, se cierra uno de los carriles de la Rambla y se deja como espacio sin motores, así se llama, espacio sin motores, y pasa lentamente un carrito de la Intendencia con un altoparlante diciendo a viva voz: si decidiste disfrutar del espacio sin motores, respeta las normas de protección, distanciamiento, etc. La avenida junto al Río de la Plata, que corre de poniente a oriente, queda habilitada solo para patinadores, ciclistas y caminantes.
gente que sale a caminar y a hacer ejercicios, gentes de todas las edades. Lo único que se les pide es que conserven la distancia social y que usen barbijo, que lleven consigo alcohol en gel para colocárselo en las manos de vez en cuando. Les puedo asegurar que nadie falta a la norma. Todo el mundo se respeta y se puede ver en sus actitudes corporales, porque el rostro lo llevan tapado, la alegría de estar en contacto con la naturaleza y con su propio cuerpo. Decíamos que la incertidumbre crea ansiedad, angustia, ira. El confinamiento produce desánimo, desesperación, depresión. Sinceramente no es lo que yo observo en Montevideo. No digo que sea así en todos los barrios, ni en todos los hogares, pero lo que yo observo a mi alrededor son niños felices jugando en el parque con sus tapabocas, bajo el cuidado de las mamás y papás que conversan distendidamente entre ellos, conservando las normas de distanciamiento social y el uso de barbijos. Los estudiantes continuaron con sus clases en sus hogares con la nueva modalidad online. No estaban sometidos al encierro tan antinatural de las escuelas y sometidos a los reglamentos verticales de los centros educativos. La socialización, pues, se hacía en los parques, en la naturaleza, jugando, ejercitando sus músculos, moviéndose. Auguro que la futura sociedad que conformarán estos niños más tarde será adultos menos neuróticos, más sanos y confiados, si logran no ser alcanzados por el COVID y quizás que otras afecciones que nos pueden esperar. Uruguay paulatinamente se ha ido abriendo. Primero la construcción, luego las escuelas. Las universidades aún se encuentran con clases virtuales, pero ya se supo que ayer hubo un pequeño rebrote por lo que las autoridades están muy en alerta, ¿no? De noche, después que se esconde el sol, a esta hora, frente aquí a mi casa, al parque, cuando se esconde el sol, las mamás y los papás se han retirado con sus niños de los parques y se llenan de adultos jóvenes y algunos no tanto, que se reúnen a hacer ejercicios. Yo sé que esto les parecerá muy extraño, como de otro planeta, a los chilenos, si es que hay algunos escuchando, pero es así. Están ahí al aire libre haciendo ejercicio, felices. De mañana muy temprano y de noche salen a pasear a sus mascotas, sus perros. Nadie ha impuesto estos horarios ni estas actividades. Se han organizado en forma espontánea y se percibe un ambiente cordial. Bueno, todos estamos a la espera de que esto pase y pronto. No sabemos qué nos va a permitir salir de la pandemia. Probablemente el descubrimiento de una vacuna que neutralice el virus. Tenemos para largo porque después que se descubra tendremos que acceder a ella. Pandemia y recesión económica. Lo que sí es seguro es que se nos viene una recesión económica y en Chile ya se está sintiendo muy fuerte. Las pequeñas empresas han quebrado y algunas grandes empresas también están en peligro. Solo la minería continúa desarrollando sus tareas, así como también el rubro de alimentos y farmacias. La recesión económica también se ve venir en Montevideo. Los sectores donde más se sienten entre los trabajadores independientes y profesionales que trabajamos en forma particular, donde, por ejemplo, el número de pacientes ha mermado en forma notoria. La recesión económica también se está sintiendo fuertemente en los ambientes artísticos, donde muchos quedaron de un día para otro sin sus trabajos. Conozco músicos chilenos y uruguayos que tenían hasta 4 trabajos y que de un día para otro se les cerraron todas las puertas quedando sin sus ingresos. La angustia que esto provoca de no poder cumplir con los compromisos previamente adquiridos. Contratos de alquiler o arrendamiento, por ejemplo. Tanto en Montevideo como en Chile, los artistas afectados en sus finanzas se ven dedicados, algunos, muchos de ellos, de los conocidos, se han dedicado a la gastronomía que es otro arte, el arte culinario. Son cambios a los que el ser humano debe adaptarse. Los cambios implican pérdidas, y las pérdidas implican duelos.
Los cambios son lo único constante, ya lo decía Heráclito, ¿no? Pero en todos los casos y lugares, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Montevideo, etc., la pandemia ha venido a ponernos de frente a nuestras condiciones de mortales, a la finitud, condición que habíamos perdido de vista, justamente por los acontecimientos contemporáneos que nos trajo la posmodernidad. Engolosinados por la globalización, el consumismo, la revolución tecnológica, quizás como nunca antes habíamos accedido a tan vertiginosos avances. Estamos frente a la finitud y en iguales condiciones. Quiero contarles que yo trabajé como enfermera en mi juventud en una unidad de cuidados intensivos, donde el paciente se hallaba desposeído de sus pertenencias y sus afectos, solo con una vestimenta que estaba diseñada para la comodidad del trabajo médico, un ponchito de tela liviana, nada más. Les puedo asegurar que en situación de enfermedad, enfrentados al dolor y a la muerte, somos todos iguales. En lo personal, en estos tiempos de encierro, cuando el clima no me permite salir y debo quedarme en mi pequeño apartamento sola, veo conciertos, entrevistas y documentales en la televisión. Y me he regocijado en la emoción muchas veces. Una de tantas veces me he repetido entrevistas a los sobrevivientes de la cordillera de los Andes, ocurrido en 1972. Y es como un haz de luz, de esperanza que me dan sus testimonios. El ser humano es capaz de sobrevivir a las peores condiciones cuando en él predomina la pulsión de vida. En psicoanálisis, la pulsión de vida está regida por el dios Eros, el dios del amor de la mitología griega. Y es todo aquello que nos integra, que nos une y que nos lleva a crear. En contraposición está la pulsión de muerte, regida por el dios Tánatos, el dios de la muerte, en la mitología griega. Y es todo aquello que desune, desintegra, rompe y corrompe, mata e impide el acto de crear. El arte justamente se ubica en la pulsión de vida. El arte nos salva, la creación nos redime. Engolosinados por los avances tecnológicos y comunicacionales, por ejemplo, ahora que estamos reunidos aquí viéndonos los rostros algunos, y donde la ilusión de estar juntos en un salón virtual compartiendo ideas y opiniones, el tiempo y la distancia se ven totalmente abolidos. Habíamos perdido de vista nuestra condición de finitos. Se nos había olvidado lo pequeños que somos. Nos volvimos soberbios con tanta herramienta tecnológica. Herramientas que ha permitido expandir nuestros sentidos. Computadoras, celulares extra sofisticados, cuyas aplicaciones muchas veces ni alcanzamos a comprender o a manejar. Se nos olvidó que somos seres frágiles y minúsculos en la inmensidad del universo. De ahí el poema que leí al comenzar esta conferencia. ¿Quién de nosotros no celebró el advenimiento de este nuevo decenio, el 31 de diciembre del 2019, y nos abrazamos y nos dijimos feliz año nuevo, y brindamos, y feliz 2020? Yo recuerdo haber dicho feliz nueva década. No sabíamos lo que nos esperaba. Este virus, este ente nanoscópico, tan frágil que no es capaz de existir con vida propia y que se desactiva simplemente con agua jabonosa, este ser invisible, nos viene a recordar lo desprotegido que estamos por la ciencia. Un chileno me comentó justamente esto. Estamos como en el medioevo, totalmente frágiles y desprotegidos ante una pandemia, bajo amenaza de muerte y de los peores padecimientos, sin posibilidades de expandirnos, encerrados y con miedo. Pero también este enclaustramiento, este aislamiento y este silencio y soledad obligatorios e indeseados nos ha permitido el encuentro con el mundo interior. Tenemos que enfrentar esta realidad con entereza y sobre todo no negarla. Vamos a perder mucho, ya hemos perdido. Tendremos que hacer los duelos correspondientes. Y seguro
En todo esto que cambia día a día, algo iremos a ganar. Los cambios implican pérdidas, y las pérdidas implican duelos. Pero no hay aprendizaje sin cambios. Por lo tanto, tampoco hay aprendizaje sin dolor. O dicho de otra manera, del dolor se aprende. Los duelos no resueltos, el trastorno a lo contrario, la risa, la euforia bajo la cual subyace la tristeza, deviene en depresión encubierta. El yo se defiende contra la angustia que le provoca la pérdida, lo no dicho. Solo reconociendo la realidad y enfrentándola podremos salir resilientes de este oscuro túnel, de esta larga noche que nos toca vivir como humanidad. La semana pasada se nos pidió trabajar la palabra resiliencia, ¿recuerdan? Sí. Resiliencia es la capacidad del ser humano de salir indemne y fortalecido de situaciones adversas, y de hacer de ella una oportunidad, transformar un obstáculo en la mejor solución, el escollo en su auxiliar más poderoso. Vamos a salir resilientes de esta situación si nos cuidamos, siendo solidarios, cuidándonos y cuidando al otro. Tenemos que transformar este problema en una oportunidad, este obstáculo en nuestro auxiliar más poderoso, este escollo en el mejor aliado para la cura. Esta genialidad, desde luego, no es mía. Cuando Freud estaba creando recién el psicoanálisis, se usaba el método de la hipnosis. Pero Freud, que era un joven médico neurólogo, se dio cuenta que en la hipnosis la voluntad del paciente quedaba sometida al médico, y eso no le gustó, porque pensó que el verdadero motor de las acciones, la verdad y los afectos de las personas, se hallaban dentro de cada uno, solo que no sabían que lo sabían, esa es frase de él. Y entonces se le ocurrió acudir al método de la mayéutica, es decir, ayudar como una partera a que el paciente encuentre y diga su verdad, que nazca de él. En su afán se le ocurrió que el paciente cerrara los ojos y Freud entonces le colocaría un dedo en la frente haciéndole presión y lo conminaría a decir esa verdad que estaba dentro de él y que estaba haciendo síntomas. Dígalo, dígalo, dígalo ya, le decía Freud a su paciente. Hasta que una paciente, mujer por supuesto, lo interrumpió y le dijo, pero déjeme hablar. Entonces Freud se dio cuenta que eso era el peor escollo, eso que era el peor escollo, esa resistencia que oponía el paciente, era su mejor aliado para la cura. Creó entonces en ese momento el método del talking cure, la cura a través de la palabra, que es lo que hasta hoy estamos usando los psicoanalistas. Es decir, convirtió ese problema en una oportunidad, ese obstáculo en su auxiliar más poderoso, ese escollo en el mejor aliado de la cura. Y esa fue su genialidad. Esta es la lucha que existe en cada ser. O se sale resiliente o nos devora el desánimo. La eterna lucha entre el dios Tánatos, el dios de la destrucción, la descomposición, la muerte, y el dios Eros, el dios del amor y la creatividad, el dios de la vida. La eterna lucha entre Eros y Tánatos. La vida tiene giros inesperados. A lo mejor, y pese a todos estos sufrimientos, estas pérdidas, esta pandemia, sí, esta década nos traiga cosas buenas. Y voy a entregar ahora el micrófono a nuestra anfitriona, Nora Giordano, directora de Arte y Cultura para la Salud, para que se lo ofrezca a nuestros invitados, no sin antes darles a todos ustedes mis agradecimientos por su presencia, su tiempo y su escucha. Gracias, querida Nora. No, gracias a vos, Marisa, porque realmente todas las cosas que dijiste son maravillosas. Todos nos quedamos en un silencio espectral escuchando porque era una información sumamente importante y estamos todos preocupados con respecto a qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque hemos sabido una cantidad de cosas y bueno, hacemos algo y siempre buscamos, siempre hay errores, ¿no? Nunca nadie le dio en el clavo como para ver qué es lo que nos va a pasar, no hay garantías, no hay nada. Así que hasta que no tengamos esa bendita vacuna, vamos a estar un poco así.
pero yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros, primero de no dejarnos caer, de no deprimirnos, de no sentirnos mal, eh, y ver de qué manera poder sostener a la persona que tenemos al lado o que tenemos adelante, ¿no? El salir, cuidarnos, creo que esto de estar encerrados todo este tiempo ha hecho acá en Argentina por lo menos una crisis muy grande, y, y bueno, lo que tenemos que aprender es a cuidarnos afuera, qué es lo que tenemos que hacer cuando volvemos, y cómo tenemos que cuidarnos en la calle, porque vamos a tener bastante tiempo todo esta situación vivida en donde con muchísimo respeto vamos a tener que hacer todas las cosas y tratar de guardarnos lo más posible. Y como cada uno pueda, ¿no? Porque el que tiene una casa agradece muchísimo decir, tengo donde cobijarme. Hay mucha gente que no tiene dónde estar. Están en la calle o están hacinados 10 personas en una habitación. Entonces, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero bueno, nos gustaría junto a Maritza que escuchar preguntas, ¿no? De todos ustedes, como para enriquecer todo este ida y vuelta que podemos hacer. El que No, quiera, sí, sí, Maritza. quiero interrumpir un momentito solamente para agradecer la presencia del el presidente del Círculo de Escritores, y quiero presentártelo también, porque nuestra idea es a través de la cultura unir nuestros pueblos. Es el presidente Jorge Cepeda, presidente del Círculo de Escritores de la Quinta Región. Se los presento a todos ustedes. Un gusto, Jorge. Esperemos vernos dentro de poco, no solamente por la cámara, sino personalmente. Sí, bueno, yo quisiera agradecer en realidad a los organizadores de este conversatorio y particularmente, bueno, la invitación que me hicieron llegar tan gentil, y particularmente a Marisa Barreto, expresidenta también de nuestro círculo, con quien ayer estuvimos también en una reunión propia de las actividades nuestras. Me pareció excelente el conversatorio, lo que nos ha dado a conocer Maritza, desde el punto de vista de su profesión. Es indudable que he aprendido varias cosas, tomé algunas notas, no quisiera explayarme mucho, solamente insistir en que efectivamente esta terrible pandemia, esta enfermedad totalmente desconocida para la humanidad, se ha ido desarrollando y la medicina ha ido tratando de descubrir cómo poderla enfrentar, de tal suerte que cada país, cada agrupación, ¿no es cierto?, ha tratado de implementar las mejores medidas para hacer frente a ella desde el desconocimiento. Aquí en Chile aprendimos que la pandemia, el virus atacaba fundamentalmente, en los primeros estadios, atacaba fundamentalmente a las personas mayores. Bueno, yo me anduve preocupando, soy mayor ya. Posteriormente se dijo, no, en realidad hubo una experiencia de gente ya madura, no mayor, jóvenes, incluso niños. Con lo que quiero recalcar que la humanidad se ha visto enfrentado a un enemigo absolutamente desconocido, frente al cual no tenía cómo atacarlo. Y todo lo que se ha hecho hasta este momento ha sido, me atrevería a decirlo, por error y ensayo, experiencia para llegar a lo que en algún momento toda la humanidad pretende, de alcanzar una vacuna que sea tal vez la cura eficiente. Pero hoy día en la mañana escuchaba en televisión chilena que tal vez también podrá hacer que este virus en algún momento mute y esa vacuna solamente va a tener un efecto parcial, como otras gripes que nos han invadido los años anteriores. Respecto al tema mismo de Eros y Thanatos, extraordinario, me pareció muy bien. Mi apreciación personal es que los seres humanos caminamos por la vida, por esta delgada línea entre lo que es la vida y la muerte.
de tal suerte que siempre estamos uniendo, integrando, creando, y a la vez desuniendo, no creando y desintegrando. Obviamente que del dolor se aprende, y creo que estamos aprendiendo. No quisiera yo calificar las medidas que se han tomado acá en Chile, que son muchas, pero creo que estamos en un proceso en que vamos ya, pareciera que hemos llegado al pic de la curva, estamos bajando. Los datos de hoy día así lo demuestran, y pensamos que en un futuro muy cercano vamos a estar ya tal vez liberándonos de la cuarentena, del encierro, de la confiscación, pero creo que tenemos que ser muy cautos, porque también escuché hace poco, hace una hora atrás, en España están volviendo los contagios, y aquellos países que ya se creían que estaban libres de esto, están volviendo nuevamente a contagiarse con esta pandemia. Reitero mi agradecimiento. El Círculo de Escritores de la Quinta Región, en Valparaíso, Viña del Mar, Chile, está abierto para que sigamos haciendo estos encuentros. Nosotros tenemos 2 vehículos informativos, una revista anual y un boletín, en los cuales damos a conocer la creación, ¿no es cierto?, del ámbito literario de nuestros asociados y de gente a la cual nosotros les abrimos las puertas para ello. Muchas gracias y un abrazo grande, Maritza. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Seguramente sus palabras van a tener un excelente resultado y que vamos a poder seguir trabajando juntos y creando más interés en todo lo que estamos haciendo por la cultura, ya que en este momento, como en todas las áreas, ¿no?, la cultura está tan lastimada y con tantos problemas que son vitales y que son naturales frente a toda esta situación. ¿Quién más quisiera compartir? Puede abrir el micrófono directamente y hablar. Rosana, ¿alguna? ¿Te veo vos? Sí, acá en el chat, María Susana pregunta si se puede volver a repetir la definición de solastalgia. Le pregunta a Maritza. Mira, esta palabra nos la puso como tarea Nora la semana pasada. Y tal como le dije yo, era la primera vez que la escuchaba, ¿no? Solastalgia. Etimológicamente, algia significa dolor. Y solastalgia creo que tiene otra raíz, ¿no es así, Nora? Ahora no la tengo acá. Que tarea para todos para investigar. Pero algia significa dolor por la soledad. El dolor que nos provoca la soledad. Reducidamente, ¿no? Etimológicamente. Lo tiene Jacinta, que fue la que hizo el trabajo sobre esa palabra, y se ve que la va a buscar y ahora en tal caso nos la lee. Se fue a buscar los papeles. Muy bien, ven, los alumnos acá responden, ¿eh? Cumplen. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, después, o en este momento, aprovecho mientras Jacinta busca su trabajo. Te quería hacer una consulta que no es muy halagüeña, pero de todas maneras ya que hicieron referencia acerca de que se están dando nuevos casos en la parte de España. Hoy leí un artículo bastante importante en el diario del País, que hablaba sobre que se estaba viendo que el virus atacaba, que se lo hago a ustedes, principalmente como psiquiatras o psicólogos, en la parte neuronal. O sea, que había personas mayores que habían tenido ACV, provocado justamente por el coronavirus, y que además dejaba una serie de secuelas después de la rehabilitación en la parte neuronal. ¿Ustedes conocieron, leíste algo sobre eso? Por ahí me podés ampliar esto que yo leí. ¿Me preguntas a mí? Sí, te pregunto a vos. Mira, yo también he leído lo mismo que tú, que el virus ataca de diferentes maneras, y entre ellas ha habido personas que han sido víctimas de AVE, decimos acá, como accidente vascular. ACV. ACV, decimos, claro, accidente vascular encefálico.
y se cree que también deja secuelas neuronales. Sí. Es que todavía no se sabe nada acerca del virus, es todo muy nuevo y está Sí. todo el mundo confundido. Sí, Lo único sí, que sí. hemos podido hacer acá es, de alguna manera, defendernos del virus como de una manera que llaman libertad responsable. Es decir, Claro, sí, sí. cada uno se cuida. No hubo cuarentena acá. No hubo cuarentena por, tomando en cuenta que hay gente que vive el día a día, que tiene que salir a trabajar para ganar el pan de ese día. ¿Entiendes? Entonces, Vos vivís en Uruguay, ¿no? Vos yo vivís vivo, en Uruguay. yo vivo Claro. con... Sí, sí. Sí, la verdad que ustedes tuvieron mucha suerte porque desde el principio no tuvieron muchos casos. Pero mira, por eso yo digo, no es cuestión de suerte, es una cuestión Sí. de educación y valores que no es de ahora. Sí. Ujú. Yo soy chilena, así que yo soy observadora de lo que sucede en Montevideo. Y como te digo, a mí me da la impresión que es una cuestión de educación y que la gente es muy respetuosa. Y creo que gracias a eso ha sido el resultado. Ujú. En Sí, cuanto a sí. lo que, perdón, en cuanto a lo que estaba diciendo Patricia, bueno, acá hay casos que se presenta como una inflamación en el cerebro, ¿no es cierto? Y que parece una ACV. Yo trabajo en una escuela además donde hubo un caso así de una mamá, se presentó todo un cuadro como si fuera un cuadro de ACV, y después se detectó que no era, y era el COVID, ¿no es cierto? Como que claro, cada organismo responde de diferente manera. Para el 31 de julio vamos a tener de nuevo a la doctora Cecilia Serrano, porque vamos a presentar un libro también que tiene que ver con la tercera edad, en donde se va a hablar también este tema que tiene que ver con la parte neuronal y todo lo que, todos los especialistas que se manejan con esto. Así que ya les voy avisando para que vayan recordándolo. Sí, es complicado, no es tan simple. No es tan simple. Sí, sí. La responsabilidad es como decimos que Uruguay, como decías recién Maritza, no es suerte, es responsabilidad. Y creo que, como decía yo antes también, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de salir, de hacer las cosas que tiene que hacer, pero siempre cuidando y cuidándose. Y no es solamente el tapabocas o la distancia, sino desinfectar todas las cosas que entramos a la casa. A veces uno no se da cuenta, ¿no? Yo cuando empezó todo esto nunca se me ocurría de que tenía que pasar por una lluvia de alcohol un paquete de harina. Y realmente sí, porque antes guardábamos las cosas en la alacena y así como las traíamos del supermercado. Y creo que todas esas cosas tienen que ver, ¿no? Que uno no se da cuenta que son pequeños detalles. Y, igual que los zapatos, no salir a la calle y volver a entrar a la casa con los mismos zapatos o por lo menos desinfectarlos antes de entrar. Son cosas sumamente importantes que nos ayudan a que este monstruito que no se ve no se apropie de nosotros, ¿no? Y con tanta frecuencia que el contagio es tan grande. Claro. Bueno, si querés, encontré lo que había escrito sobre solastalgia. Solastalgia, a ver, Jacinta, sí, contanos. Bueno, está compuesto por la raíz latina solatium, que quiere decir comodidad, y la raíz griega algia, que quiere decir dolor. Describe una forma de angustia, de estrés mental, emocional o existencial causada por el cambio ambiental. Bien. ¿Quieren escribirlo? ¿Lo vuelvo a repetir o está bien? Está. Yo después, el que quiera, lo tenemos acá escrito, se los mandamos por email, si a alguien le interesa, para que sigan. De todas maneras, en internet ponen la palabra solastalgia y sale enseguida un montón de cosas. Acá, en el chat, Fabiana pregunta, ¿no? Dice, ¿qué considerás? Le pregunta a Maritza, que nos diferencia entre países
esto de la libertad responsable, que Uruguay lo logra y Argentina y Chile no. Ella dice, yo soy de Argentina y me siento hija de un gobierno padre que pone las pautas el día a día. Mira, quedamos en no hablar de política, así que de política no voy a hablar, pero te puedo decir que son las medidas, sin hablar de política ni de política partidaria, las medidas que han tomado los diferentes gobiernos creo que han tenido que ver con los resultados. Aquí el presidente de Uruguay, cuando se presentaron los primeros 4 casos, hubo una reunión con la médica uruguaya y plantearon la ciencia, digamos, planteó cierre total, cuarentena absoluta. Y bueno, él dijo no, confió en la comunidad, dijo que se iban a tomar medidas, pero tal como dije hace un rato, que había que pensar que gente tenía que salir a buscar su alimento día a día y no podía quedarse encerrado en sus casas. Entonces cuidó, por un lado, digamos, al individuo, la salud del individuo, pero también la economía del individuo. Y bueno, y cada uno se hizo responsable de esto. Ahora, las medidas que han tomado los otros gobiernos, lo que se ha habido en Chile, parecería que las medidas han ido cambiando y no han sido muy acertadas. Se destituyó al ministro de Salud, estuvieron muy desconformes con sus medidas, ahora hay otro ministro de Salud, y bueno, es un país más grande también, ¿no? Con una densidad de población mayor. Y en Argentina ustedes me pueden contar, yo prometí hablar de Chile y de Uruguay lo poco que sé, pero de Argentina, las noticias que tengo, que también ha estado muy grave la pandemia, ¿no? Y que tiene que ver con las medidas que se han tomado. Mira, en Argentina, una de las cosas que se ha dado principalmente es que las grandes urbes se ha complicado mucho la situación. Pero en los lugares que son como provincias más pequeñas, hay lugares que ya están casi totalmente con su vida normal. Hoy hablaba justamente el presidente y planteaba que, bueno, que hay 1, 2 o 3 provincias, Chaco, Jujuy, y no me acuerdo cuál otra era, que tenían casos como para tener en cuenta con ciertas restricciones, pero que el resto tienen hasta abierta el turismo interno, y que los conflictos más graves tenemos nosotros es en Capital Federal y el AMBA, y eso van tendiendo a hacer lo mismo que en Uruguay. Hoy dijeron iban a hablar mucho de la responsabilidad, que iban a hacer poco a poco una apertura, y que cada uno tenía que empezar a ser muy respetuoso del otro y de los actos que hacía, o sea, parecido a lo que está planteando vos de Uruguay, a lo que dice Nora, y etcétera. Estamos en ese principio del proceso. Sí, y lo otro que cabe señalar, ¿no? Que la pandemia la encontró a Chile en un momento de un estallido social. Entonces, eso tiene que ver también, pienso yo, ¿no? Sí, sí. Totalmente sensibles y con un montón de problemas, ¿no? Bueno, Argentina también estaba con un montón de problemas y todo lo económico actualmente y todos estos meses sin trabajar es catastrófico la cantidad de comercios e industrias que han cerrado hasta ahora. Firmas que se están yendo y gente que se está quedando sin trabajo. Pero bueno, de alguna manera hay que enfrentar toda esta situación y ver lo que cada uno desde su lugar puede llegar a hacer, porque no es una cuestión de decir a ver qué es lo que me dan, sino qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque si no es muy fácil que los de afuera nos resuelvan todo. Pero de alguna manera sabemos que tenemos esa responsabilidad. Y bueno, estamos muy preocupados. En Argentina estamos muy preocupados. Justamente hoy se han dado las medidas nuevas y bueno, es como decía Patricia recién, que se ha tenido que flexibilizar porque la gente hace 4 meses que estamos guardados. Hay mucha gente que no puede trabajar y
y tiene que comer en el día a día. La economía del país no le están repartiendo comida a todo el mundo. No se están pagando todas las cosas. La gente, los hogares y los comedores, si tenían organizado para dar 200 platos de comida, 200 viandas, están dando 1000 y no les alcanzan. No les alcanzan, porque realmente lo que están haciendo las ONG trabajando con todo esto es impresionante. Y la gente cómo está aportando y cómo están sumando, ¿no?, entre ellos mismos para ayudar a su prójimo. Creo que, como decías antes, Maritza, tiene que ver con el humano crece frente al dolor. Y todas estas cosas esperemos que nos hagan un poco mejores a los seres humanos. Esperemos que poder crecer, poder dar una vuelta de tuerca y mirar un poquito en el costado a ver qué es lo que podemos ayudar a los demás. Así que, bueno, ¿quién más quiere aportar su granito de arena? Si me permiten, quisiera solamente ampliar un poquito más lo que ha dicho Maritza respecto de la situación chilena. Acá se han tomado muchas medidas. Lo que pasa es que nosotros enfrentamos la pandemia no saliendo, sino que inmersos todavía en un tremendo problema social, estallido social. De tal suerte que hoy en día hay un tremendo conflicto político-social en Chile y pienso yo que la reacción de la ciudadanía, de la gente, de no cumplir o de no observar las normas de sanidad y de cuarentena que se han impuesto, uno lo ve todos los días en las noticias, cómo se descubren, aquí hay toque de queda en varias partes, especialmente en la región metropolitana, cómo la policía desbarata encuentros sociales, fiestas, partidos de fútbol, en donde no se respeta ninguna de las normas establecidas, y me da la impresión, esta es una opinión muy personal, me da la impresión que esa es una reacción natural de algunos grupos populares frente a la incapacidad del gobierno. Nosotros estamos en este momento en una situación política bastante conflictiva. Nuestro presidente tiene apenas un 11% de aprobación, de tal suerte que hay más de un 80% de gente que no está de acuerdo. Y pienso que a nadie le gusta indudablemente estar confinado, ¿ya? A nadie. Pero como lo han hecho los uruguayos, con educación, con conocimiento, con cultura, desgraciadamente nosotros, que podríamos haberlo hecho, estamos sumidos todavía en este problema social. Y se han visto durante estos tiempos de pandemia cómo siguen los asaltos a supermercados, ¿ya? Amparados tal vez en que hay gente que está pasando hambre, que las medidas económicas no han sido oportunas. Es increíble que estamos metidos en este momento en el Congreso tratando de aprobar si la gente puede tener acceso a sacar sus dineros ahorrados para una pensión. Y se dilata, y se dilata, y se dilata. Y si la gente necesita hoy día dinero para comer, obviamente, ¿cuál es la reacción que tiene la gente? Salir a robar, por último, salir a enfrentarse a las fuerzas públicas, como se hace todos los días hay enfrentamientos. Entonces, la situación nuestra, yo creo que más está teñida de eso, del problema, del tremendo problema social que tenemos. Claro, por eso. Perdón, una pregunta específica para tu área, desde la parte psicoanalítica. Si le decimos a una persona, no hagas esto, y es cuando más ganas tiene de hacerlo, ¿eso no es lo que está generando lo que dice Jorge? Porque bueno, justamente eso era lo que iba a comentar, ¿no? Por eso aludí el texto de Sigmund Freud que se llama Tótem y Tabú, donde habla de las hordas primitivas, que nos quedó eso como una reminiscencia, ¿no? Algo de las hordas primitivas, de lo que busca es la muerte del padre, matar al padre, devorarlo, por otras razones, ¿no? Por razones sexuales. En esa época, describe Freud,
el padre era el macho alfa, entonces todas las mujeres eran de él y no se las podían tocar. Por eso las hordas, los hijos, lo único que querían era matar al padre y devorarlo. Por eso aludía a ese texto, ¿no? Y eso nos quedó como una reminiscencia. Entonces ahora ponemos una autoridad arriba y luego lo apedreamos, no lo ayudamos. Eso es una reminiscencia primitiva que tenemos. No sé si con eso te contesto, Nora, y completo un poco la opinión de Jorge. Claro, porque veo también, ¿no? Así como Jorge decía, acá en Buenos Aires la policía ha entrado a casamientos de 200 personas, pero cosas así insólitas que decís, en este momento que se necesita una estructura de cuarentena absoluta, te pones a hacer una fiesta de 15, no sé. Esas cosas que no te entran en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué cuando se da lugar a la responsabilidad a cada uno, la gente la entiende? Y cuando directamente le dicen, no hagas esto, ahí es donde lo hacen. Parecen adolescentes, eso es el síntoma de los adolescentes. El día. Nora. Sí, pero, perdón, ¿no? Pero me parece que Jorge apuntaba a otra cosa. Jorge apuntó a que directamente ya había un conflicto antes de la pandemia, que había desprestigiado mucho la imagen gubernamental y que no hay un apoyo del Estado para solventar ciertas dificultades económicas. El Estado no está muy presente y la gente protesta por eso, y por eso hay robos en los supermercados. Entonces hay todo un clima de mucho desconformismo político desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, y eso también tiene mucho que ver con también la reacción de la fiesta y todo eso no es coherente, no es normal, pero de los robos y todo lo demás, yo creo que está bastante ligado a una situación, contestámoslo Jorge, ¿no? A una situación de inestabilidad económica, política. Claro, porque ya vienen desde octubre, lo dijo recién Maritza, vienen desde octubre con una problemática muy aguda. Muy jorobado. Sí. Sí. Claro. Bernardo, ¿querías decir algo? Sí. Quería hacer una consulta, está un poco relacionada con mi profesión, pero está muy ligado con lo que estaba diciendo a Maritza. La pregunta es hacia ella. Cuando hablas de la responsabilidad de cuidarse, de cuidar al otro, hablas de elementos, del jabón, hablas del alcohol, de la lavandina. Y yo te pregunto, ¿qué opinas de otros elementos que son relacionados, son elementos financieros o herramientas financieras, como por ejemplo el seguro de vida, que es mi profesión? ¿Cómo lo ves eso en esta situación? ¿Qué te parece esta herramienta? ¿Cómo le afecta en esta pandemia? Bueno, mira, eso, la parte económica, no sé cómo se estará manejando, no sé cómo estarán. Yo lo que te puedo decir, el cuidado personal, lo que había explicado, que lo que sabemos es que el virus entra a través de las mucosas, solamente. Ojos, nariz y boca, o sea, las mucosas. Y para eso el lavado de manos. Es necesario el lavado de manos porque nos solemos tocar la cara, ¿no? Ahora, en cuanto a seguros de vida, no sé cómo se está manejando eso, no estoy... Yo me refiero, Marisa, me refiero a qué pasa en la cabeza del ser humano cuando vos decís, bueno, hay que cuidarse, hay una lucha entre el Dios malo y el Dios de la vida, y hay herramientas que uno utiliza. Bueno, algunas herramientas o los elementos del ser humano para defenderse es el jabón, la lavandina, y también existe de decir, bueno, el seguro de vida, que es un resguardo financiero, donde uno dice, bueno, me tocó, me morí por COVID, y mi familia como quedó parada, ¿qué solución financiera le dejo? Entonces, el seguro de vida cumple esta función, y por eso te pregunto a vos, psicológicamente, ¿cómo afecta al ser humano en ese pensamiento? Porque también uno dice, a Dios rogando con el mazo dando. Y está relacionado, ¿no? ¿Yo qué hago? Me cuido, me pongo lavandina, me lavo, y también tomo recaudos financieros, que es la herramienta esta que te digo yo. ¿Cómo lo ves eso? Y sería ideal, ¿no? Si se tienen los medios económicos para tomar un medio, ¿cómo se llama? Un seguro de vida, fantástico. Que lo tiene de antes, fantástico. Ahora, no sé tú cómo
como vendedor eres tú, ¿no? De seguros de vida. Soy asesor del tema. Ajá. No sé si se han acercado a ti, si te han solicitado. La pregunta va un poco por ahí, porque a pesar de que ahora el mundo, todas las personas lo tienen más en cuenta el tema, ¿no? De todo el mundo lo pensó durante la pandemia. Che, si me pasa a mí algo, ¿mi familia cómo queda parada, financieramente hablando? ¿Cómo pagan una sucesión? ¿Cómo siguen comiendo? ¿Cómo siguen yendo al colegio? La gente se lo pregunta, pero así todo, no hay una salida a buscar el tema. Es como que hay un miedo al tema y no hay un miedo a buscar la solución, ¿entendés? Es como que uno sabe que le puede pasar, pero al mismo tiempo lo trata de ocultar. Y no lo hace. Yo no creo que la gente tenga miedo. Lo que no tiene es plata para pagar el seguro, Edgardo. No, pero hay gente que está ganando más que antes. Hay gente que sigue trabajando y gana más que antes. Hay gente que gasta menos que antes porque tiene su relación de dependencia, no está viajando, no tiene costo, está trabajando por Zoom. Hay gente que está mejor. Hay gente que está peor, la mayoría, un 80, un 90, pero hay un 10% que tiene el acceso y que no es que está reaccionando de esa manera diciendo, bueno, yo por las dudas hago esto. Algunos sí lo ven, pero es como que, por eso te pregunto, psicológicamente, ¿qué pasa en la cabeza del ser humano que sabiendo que hay una herramienta no lo hace? Como aquellos que hacen una fiesta, sabiendo que hay una herramienta que es cuidarse, no hacer una fiesta y la hacen. O sea, bueno, ese ir en contra de uno mismo, ¿no? Eso tiene que ver con la autodestrucción. Es decir, si hay personas que realmente, como dices tú, están bien económicamente y desechan esa posibilidad, tiene que ver con la autodestrucción, está predominando en ellos el tánatos. Es como, también como dicen, que hacen fiestas y no se cuidan. ¿Por qué hacen eso? Es autodestrucción. Y también, Maritza, podría ser también que esté funcionando un mecanismo de defensa, la negación. Por ejemplo, a mí no me puede pasar esto. También. ¿No? También. Quisiera preguntarle al señor de los seguros si efectivamente él ha visto en su país, no sé si en Argentina, me da la impresión. Argentina, sí. Que si efectivamente tú has visto o has logrado palpar que hay gente en Argentina que antes de pensar en preocuparse de retener la enfermedad, de cuidar su salud, está pensando en temas económicos. No sé, no logro entender de que a lo mejor hay gente que tiene mucho dinero que está pensando en eso y que la pandemia no les importa. Pero la experiencia que yo veo aquí en Chile es que estamos abocados a tratar de erradicar la enfermedad a través de la salud y a través de lo que dijo y recalcó Marisa, la responsabilidad individual, ¿no es cierto? El cuidarse, el protegerse y proteger a los demás. ¿Hay gente que efectivamente en este momento esté pensando en sacarle un partido, un provecho monetario, económico? Acá no es cuestión de sacar un provecho económico. Yo lo que veo es que hay gente que económicamente está mejor que antes, porque tiene rubros que siguen trabajando, como los mineros en Chile, como los farmacéuticos, como los de la salud, los de transporte de larga y corta distancia. Hay distintos rubros que siguen trabajando. Y, por otro lado, la gente, a pesar de pensar, tiene que pensar en su situación financiera si la agarra el COVID. Así como tienen el miedo, bueno, si me muero por COVID, ¿qué solución le dejo a la familia? ¿Cómo le dejo planteado todo? Porque esa familia tiene que seguir viviendo. Entonces hay una preocupación y puede haber una ocupación. La ocupación es, bueno, ¿qué herramientas existen? Existen estas. Tengo solucionado, y es como cuando uno hace un testamento, tiene solucionado qué pasa si después se va, cómo deja la herencia a los hijos. Y el seguro es eso, es parte de pensar en el futuro de los demás. Es una responsabilidad. Mira, Edgardo, yo quiero decirte algo. Es cierto que hay gente que está trabajando mucho más. En Chile, en el rubro de la minería, en el rubro alimentos y farmacia, pero no están ganando más. Están trabajando el doble, el triple, pero no están ganando más. Hay una situación económica que es muy compleja, muy compleja. Chile entró por eso recalcaba yo que el 17 el presidente dijo Chile es un oasis, el 18 fue el estallido social,
y Chile ahora está en situación de pobreza. Así que no hay gente que esté ganando más. Aquí tampoco hay gente que esté ganando más, estamos trabajando más. Ahora en Argentina, no sé, ustedes me dirán si hay gente que está ganando más. En todos lados, Marisa, hay gente que gana más y mucha gente que gana menos. En todos los ámbitos de la vida. Algunos ganan más y algunos menos. Hay gente que se le abren oportunidades. En todos los países. En Chile tienen la gran desventaja que hay mucha diferencia social hay muy poco, la riqueza está concentrada en muy poca cantidad de gente. En Uruguay no, en Uruguay es más parejo. Acá en Argentina es un poco más parejo, pero la tendencia es que nos hagamos más como Chile o como México. México y Brasil, la plata está más concentrada en poca gente que en mucha. No hay otros países que la clase media de Argentina siempre se destacó y ahora está en plena decadencia ya hace décadas. Pero bueno, en todo hecho malo siempre hay oportunidades y hay gente que las ve y las encuentra y las tiene. Eso no va en desmérito de pensar en el mal del otro, al contrario, no es que se están beneficiando del problema del otro, lo que están beneficiándose de una situación que les tocó en su rubro ganar más, como aquellos que en su época ganaron más con la soja porque todo China y todo el mundo pedía soja, y después bajó eso. Pero no es culpa, no es algo malo de que el que ganaba soja estaba en su rubro, le tocó. Claro. Quisiera hacer una pregunta. Yo te diría, lo que a mí se me ocurre contestarte a todo lo que estás planteando, es que es una cuestión cultural. Vos sabés que esto me lleva a una situación que yo vivía cuando te llamaban, por ejemplo, para venderte una tierra en un cementerio. Entonces te decían, por ejemplo, de una tierra en el cementerio, y por ahí para determinadas culturas europeas es común. Casi todas las familias europeas tenían en su momento oportuno, antes de que existiera tanto la cremación, qué sé yo, su parcela de tierra cuando se iba a morir. Ahora después acá se dio los Jardines de la Paz, y cuando te llaman es que te dicen, ay, no quiero ni hablar de eso, ay, qué ridículo, ni me lo menciones. ¿Entendés? Hay una cuestión cultural que pesa mucho en los límites de la aceptación, como bien decía Marisa, de esa vida y muerte que yo sé que existe, sé que estoy al límite, me puede pasar en cualquier momento, puedo ser víctima de la pandemia, también puedo ser en la calle, me piso un auto en un minuto, pero exacto, todas esas cosas a nosotros nos cuesta muchísimo aceptar. Exacto. Entonces, eso es un poco lo que creo que está ahí en el borde de lo que vos estás pensando. Sí, en realidad quiero lo mejor para mi familia, pero en realidad a mí no me va a pasar. El inconsciente creo que figura mucho eso, ¿no? Y nos cuesta. Creo que eso es una de las cosas, ¿no? Que pesa. Sí. Y bueno, y eso que te decía también, que siempre decimos que lo único seguro que tenemos es la muerte. Pero también como que la negábamos, ¿no? A mí no me va a pasar. Pero el virus vino a ponernos de frente a la finitud. Exacto. Eso es fundamental lo que estás diciendo, Marisa, es lo que me sonó más cuando lo hablaste, que la gente se puso de frente contra algo que es buenísimo lo que nos está pasando de alguna manera, más allá, yo creo que es un aprendizaje enorme para la humanidad hasta por momentos llegué a agradecerlo lo que nos está pasando, pero de una forma positiva, porque realmente era necesario, la humanidad estaba yendo a un camino que se iba a autodestruir, porque la gente se pensó que somos los dueños de todo y no somos dueños de nada. Hay un Dios o varios y hay que respetar todo el universo y todo lo que existe. La sociedad y el mundo estaba yendo en contramano. Y eso también te decía que de este dolor algo bueno vamos a sacar. El dolor se aprende. Sí, totalmente. Totalmente. Jorge, ¿qué era lo que querías comentar recién que te...? No, si bien es cierto, tal vez nos hemos ido hacia otro campo, pero me gustaría, en todo caso, si es posible, preguntarle a Edgardo respecto del tema que él planteó del seguro, con la experiencia que a lo mejor él tiene. Yo no sé cuándo una persona toma un seguro de vida o toma un seguro, cuando lo necesita, cuando alguien se lo ofrece, o en momentos de tanta presión como este. ¿Es posible? Y esa es la pregunta. ¿La gente toma seguros cuando se ve afectada en algo, como lo está haciendo ahora? ¿Tomar un seguro de vida para dejarle algo seguro, valga la redundancia, a sus familiares? ¿O sencillamente en tiempos normales los índices
de compra de seguro son más altos, son menores o no? Ahí tengo esa duda. En los 20 años que estoy en el rubro, cuando ha habido crisis, la gente accede. En el 2001 yo vendí muchos seguros, a pesar que económicamente el país la gente no tenía el dinero, pero se han vendido igual los seguros. En realidad la gente lo compra cuando ve la necesidad, pero para verla se la tiene que mostrar el asesor. O sea, el asesor se tiene que sentar a una charla linda, digna, donde hablamos de situación, reconociendo que todo el mundo en algún momento se tiene que ir de este planeta y que eso no se sabe cuándo va a tocar. Entonces, la pregunta no va por el miedo, sino que va por la responsabilidad de decir, bueno, financieramente, ¿qué soluciones dejo a la familia? Entonces, si la persona se sienta con la persona indicada y se lo hace ver y tiene la posibilidad de pagarlo y tiene a quién proteger, si tiene hijos o tiene gente que dependa económicamente de ellos, la gente lo ve y lo toma. Pero nadie se levanta a la mañana un día y dice, qué lindo día para sacarme un seguro de vida, nadie. O sea, claro, tiene que el asesor asesorar y explicar las consecuencias de no tener el seguro, porque inclusive el seguro de vida tiene una ley que es inembargable. Alguien tiene un juicio y nadie te puede tocar este dinero del seguro de vida. Y eso es muy importante, porque hay gente que puede tener mucho dinero, pero si de repente pisó a alguien con el auto, tuvo un accidente y mató a una familia, ese abogado de esa familia le va a ir contra todos los bienes del patrimonio de esta persona, por más plata que tenga. Es más, cuanto más plata, más va el abogado en contra. Entonces, más vale tener defendido todo lo que uno logró. Y el seguro de vida, al ser inembargable, cumple esa función. Es una herramienta que es buena. Claro, pero creo que tiene que ver con la prevención. El ser humano siempre es más, va a buscar ayudar o hacer algo frente a la catástrofe. No en prevenir qué es lo que va a pasar. Es lo mismo que vos ves acá, hay inundaciones y toda la gente participa y ayuda a las ONG para que toda la gente tenga colchones, agua, comida y lo que necesite. Claro. Pero ¿por qué no pensamos eso antes de la inundación? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer con toda esa gente y qué es lo que le puede pasar? Y bueno, proveer antes, creo que tiene que ver con eso. Y que tiene que ver, como decía Patricia antes, que es cultural. Sí. Pero bueno, sería para discutir y para llevarlo a muchos temas todo esto, ¿no? Muy lindo está la conversación, pero ya llevamos casi 1:30. Así que me encantaría de que si hay alguien más, Carmen Troncoso recién entró, si quiere contar algo, o alguien más que están con los videos y los silenciados el sonido. Pero bueno, estaría bueno de ver si alguien más quiere participar y compartir algo antes de, así no le quitamos tanto tiempo a Maritza. No, por favor, al contrario, estoy muy agradecida de todas las opiniones y la participación. Quizás algunos, como esta herramienta es nueva, algunos no saben que tienen que pinchar el microfonito para poder hablar, porque están todos los micrófonos cerrados. Sí, habitualmente eso lo hacemos para que no haya interferencias, ¿no? Pero bueno, claro, entonces si alguien quiere hablar, que levante la manito. Claro, que levante la manito o levante directamente el micrófono, cada uno lo puede abrir. ¿Viste? Fue fuerte el tema, Maritza, ¿sabes? Nadie se anima a preguntar ahora. O a lo mejor les quedó claro. Yo espero que les haya aportado algo, que después de esta media hora en que intervine, haya quedado con algo nuevo, que les haya quedado algo que les haya servido. Me encantó. Vamos a seguir trabajando juntos otros temas. Fuiste muy clara con todo el contenido que trajiste y con todos los comentarios que hiciste, así que vamos a seguir trabajando juntos y ver junto con Jorge y el Círculo de Escritores que está en Chile y en Uruguay, y bueno, ver si podemos hacer esa triangularidad que dijiste el otro día con Expresarte, la ONG que tienen en Chile,
En Chile, sí. Para trabajar con los 3 países a la vez, Argentina, Uruguay Buenos Aires, Viña del Mar y Montevideo. y Son los Montevideo. el tipo de cultural. Ojalá que participemos lo más posible. Muy bien, seguramente que sí. Así que bueno, yo agradeciéndoles a todos, principalmente a los que están más lejos, aunque ahora con todo esto del Zoom, no sabemos quién es el que está lejos y quién es el que está cerca, ¿no? Nos da la posibilidad de poder estar trabajando juntos a grandes distancias. Así que muchísimas gracias a todos. La semana que viene vamos a seguir en el próximo encuentro. Va a estar la licenciada Lili Locker trabajando con todo lo que es adolescencia en cuarentena. Así que desde ya los estamos invitando para el próximo encuentro del día viernes a las 18 horas. Y yo muy agradecida con todos y también con nuestro equipo, que hay algunas de las chicas que están acá presentes, que es Patricia y Rosana, y se ve que se fue porque tenía problemas de internet, así que no la veo acá, y toda la otra gente que tenemos, que bueno, que no están en las pantallas, pero están trabajando desde otro lugar. Así que bueno, muy agradecidas, todo el equipo, con todos los oyentes y con todas las personas que... Marta levantó la mano. Marta, sí. A ver si podemos abrir. ¿O es un aplauso eso? A ver. Es un aplauso, me parece. Ajá. Era un aplauso. ¿Sí? No sé. Marta, ¿querés decir algo? Intento abrir. Se ve que ella lo tiene cerrado. Tu audio, lo abrís, podés hablar. Marta escribió, dijo muy buenos conceptos, gracias. Bien. Bueno, bárbaro. Hay agradecimientos de todos y bueno, retribuyo los agradecimientos a todos. Ah, dice que no puede abrir. No puede abrir, no. Sí. Bueno, queda para la próxima, ¿no? Yo quiero reiterarle los agradecimientos por la invitación. Sí. Y bueno, estamos dispuestos también a seguir participando si es que nos invitan y si es que les interesa conocer también nuestra opinión o algún otro tema que nosotros pudiésemos desarrollar también. Por supuesto. Muchas gracias. Sí. Y muchas gracias a Marisa también por su trabajo, por Bien. su exposición. Gracias a todos ustedes. Gracias. Sí, gracias Marisa. Gracias, Marisa. Gracias a todos. El aplauso de todas las veces que hacemos. Para arte y cultura. Gracias. Claro. Gracias. Bueno, Marisa, ojalá tengas razón y todo esto sea positivo. Exacto. Me encantaría. Bueno, Un besito. hasta luego y les van a seguir llegando las invitaciones. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.